Carol Casas, nutrióloga y nutrigenetista, especialista en deporte. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de nutrición molecular, cómo se enlazan todos los procesos metabólicos desde nuestro interior. El ser humano está conformado por 3 segmentos: anatómico, funcional y emocional. Dentro del segmento emocional encontramos que el cerebro puede realizar diferentes actividades, desde el lenguaje, pensamiento, razonamientos, cálculos, y a partir de ahí vamos a definir nuestra personalidad. En trastornos de la personalidad hablamos de la diferencia individual que contribuye a la distinción de una persona a otro, lo que nos define como personas. En el grupo A encontramos los raros, excéntricos, y encontramos personalidades como esquizoide, paranoide. En el grupo B encontramos personas dramáticas, inestables y emotivos. Aquí encontramos personalidades limítrofe, narcisista, antisocial, histrónico. Y en el grupo C encontramos personalidades que son ansiosos, temerosos, con miedo, y son las personalidades con dependencia, obsesivos compulsivos y de evitación. Freud nos hablaba de 3 tipos de instancias que componen la personalidad del sujeto. Hablamos del yo, superyo y el ello. En el yo hablamos a nivel consciente sobre los pensamientos, todo lo que queremos convertir en realidad. En el ello hablamos de todas las creencias, reglas, valores que aprendimos en las primeras etapas de vida, y esto es a nivel preconsciente, donde nos recuerda los pensamientos. En el ello encontramos a nivel inconsciente y tenemos temor, miedo a los rechazos, y es la parte instintiva, es lo que nos hace ser más egoístas, y es la parte del líbido. Mecanismos de defensa son estrategias inconscientes psicológicas para mantener nuestro equilibrio interior. Ahí encontramos la parte de regresión, desplazamiento, sublimación, proyección, identificación, racionalización y formación reactiva. Es decir, nos hablan de las formas de escape a nuestros errores o justificaciones de nuestros actos. Colorimetría nos habla de la ciencia que estudia las medidas de los colores. Hablamos de los colores básicos. El color negro nos habla de liderazgo, una persona seguidora. En exceso nos habla de depresión. En el color azul nos habla de vanguardia. Aquí en exceso nos habla de una persona desorganizada o no confiable. En el color blanco nos habla de pureza, honradez, humildad, y en exceso nos habla de una persona charlatán. En el amarillo hablamos de una persona que tiene fuerte fertilidad, felicidad e intuición. Es un color muy amigable. En el color beige nos habla de personas conservadores o temas de rehabilitación, que en exceso nos habla de mediocridad. En color rojo nos habla de pasión, del orden, pero en exceso nos habla de represión sexual. Y en el color púrpura nos habla de la tecnología y de la vanguardia. Es un color para innovar. Empezando el segmento anatómico y funcional, ingresamos desde la célula. La célula es la unidad básica de todos los seres humanos, y encontramos que tiene diferentes partes: el retículo endoplasmático, núcleo, sarcoplasma, poro nuclear, el aparato de Golgi, el centriolo, el citoplasma, la membrana plasmática, mitocondria y los retículo endoplasmático rugoso y liso. ¿Y cómo funcionamos? Ahora imagina que atravesamos la célula y vemos organelos, retículo endoplasmático, citoplasma. En el ribosoma, el retículo rugoso desbloquea las proteínas para el ARN mensajero. Este viaja al poro nuclear en cadenas de ARN y ADN, hace la transcripción genética, pasamos al núcleo y de ahí al aparato de Golgi, quien empaqueta las proteínas en micelas de grasa y es transportada a la bicapa lipídica hacia la mitocondria, que produce el ATP. Utilizando sustrato energético, pasan al torrente sanguíneo y al corazón para llegar a la arteria cerebral. En el cerebro recibe toda la información. Entrando al cerebro nos encontramos con las zonas cerebrales, y aquí vemos que el cerebro es una masa que se encuentra constituida de tejido conectivo nervioso que ocupa funciones cognitivas, emotivas y el control de las emociones. Aquí encontramos los lóbulos: lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, dividido en hemisferios. En el lóbulo derecho encontramos el análisis, la imaginación, la creatividad, la música, el arte, y en el lóbulo izquierdo encontramos la parte del habla, las matemáticas, el cálculo, el lenguaje, la ciencia. En la anatomía de la neurona, estas son células del sistema nervioso.
las cuales están formadas por núcleo y prolongaciones. Su función principal es transmitir información mediante la excitabilidad eléctrica a través de la membrana plasmática, la cual permite la recepción de estímulos y conducción eléctrica entre las células. Las dendritas son la puerta de entrada de información de las neuronas vecinas. Estas atraviesan el soma, el axón, el cual está cubierto de vainas de mielina. Este nos ayuda mediante los ácidos grasos que consumimos, funciona como un aislante para que pase la información con mayor rapidez hacia la siguiente dendrita y la siguiente célula vecina. En el transporte vesicular nos habla de cómo transporta la información a través de la sinapsis. Encontramos dos tipos de movimiento: el movimiento anterógrado, que nos habla de un movimiento del núcleo al axón y es dirigido mediante la proteína quinesina, quien a través de la acetilcolina nos ayuda a hacer el movimiento. Y en el movimiento retrógrado hablamos que nos apoya la proteína dineína y este realiza el movimiento en sentido contrario, del axón al núcleo, y se da el potencial de acción de membrana. Este es producido por la diferencia de concentración iónica de ambos lados de la membrana, tanto en el interior como en el exterior, y se lleva a cabo la información de un tejido a otro. El potencial en reposo es la membrana inactiva y estamos a menos 90 milivoltios. En el potencial de acción entra mayor cantidad de sodio y menor concentración en el interior de la célula y no genera potencial. Bloquea la entrada de potasio y aumenta la cantidad de sodio de menos 55 a menos 65 milivoltios y empieza la teoría de todo o nada. Y es el detonante para que siga bajando el potencial de acción hasta el sarcómero. En la repolarización, más 35 milivoltios bloquea el canal de sodio, cambia a canal de potasio e inicia la bomba sodio-potasio, que hace el efecto para sacar sodio e ingresar potasio, regresando a menos 90 milivoltios. En la neurona viaja la información por el axón y llega a la dendrita para generar un estímulo en el músculo. Las vesículas de acetilcolina se unen al músculo y así generar el impulso nervioso. En el sistema muscular se encuentran diferentes tipos de músculo. El músculo está envuelto por fascia o epimicio. Se derivan haces y los fascículos están envueltos por perimicio. En la fibra muscular está envuelto por endomicio y ahí encontramos las miofibrillas. Las miofibrillas son las encargadas de la contracción y encontramos las banda I, que son la actina, y la banda A, que son la miosina. Están formados por 1500 filamentos de miosina y 3000 de actina. Nos adentramos al sarcolema y encontramos al sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional del músculo y está formado por dos proteínas, actina y miosina, formado por miofibrillas, filamentos gruesos, que sería la miosina, y filamentos delgados, que es la actina. A su vez está formado por dos proteínas, que es la troponina y la tropomiosina. Estos se unen para hacer la contracción y relajación de los músculos a través del ATP, poder realizar el movimiento. Los filamentos son los encargados de llevar a cabo la contracción muscular. Dentro de los filamentos se encuentra la actina a través de la troponina E, está la tropomiosina, que es la troponina T, y está la troponina, que es la troponina C. Esta se encarga de ligar iones de calcio que son liberados a través del retículo endoplasmático para iniciar la contracción. Encontramos los tipos de proteínas. Miofibrillas formadas por tres tipos de proteína, como lo decíamos, está la contráctil, la reguladora y la estructural. En la contráctil encontramos la miosina y la actina, y en la reguladora encontramos la tropomiosina y la troponina, que son encargadas de bloquear los receptores de miosina cuando ésta está relajada. Y en la estructural encontramos la timina, la miomesina y la neulina. Propagación del impulso nervioso. Pasa a la sinapsis a través de neurotransmisores que promueven la entrada de sodio, provocando la diferencia de cargas eléctricas y conducción de impulsos nerviosos. El cambio energético entre la membrana se da por minerales de sodio y potasio, condicionado por canales de fuga, provocando un estímulo. En los mecanismos de la molécula de contracción muscular hablamos un poquito la dendrita terminal, que lleva el potencial de acción mediante la unión neuromuscular, donde las vesículas de almacenamiento se mueven hacia la dendrita y liberan acetilcolina. Se adhiere a los receptores permitiendo la entrada de sodio y se da el potencial de acción, que se propaga a través de los túbulos T.
la cual abre la compuerta del retículo endoplasmático liberando calcio, el cual se adhiere a la troponina C de la actina para que la tropomiosina se deslice y la miosina se pegue y degrade al ATP, disparando la contracción muscular. En la hipertrofia no aumentan las fibras musculares, solo se incrementa el diámetro de las fibras a consecuencia de una actividad física intensa y repetitiva como entrenamientos de fuerza. Mayor miofibrillas llevan a cabo contracciones con mayor fuerza. En los tipos de fibras musculares encontramos dos tipos. El tipo 1, que son fibras de contracción lenta, y tipo 2, que son contracción rápida, que se divide en fibras 2A y 2B. Te puedes referir a la tabla para mayor información. ¿Y cuál es el secreto para obtener la energía? ¿De dónde sacamos la energía para poder realizar todos los movimientos y funciones que ya les comenté? Los minerales. Todo lo que utilizamos en la alimentación nos ayuda para respirar, moverme, rendir, poder realizar todas las actividades del día a día. ¿Y cuáles son estos minerales? Los minerales encontramos la vitamina B1, B2, B3 y B5. El calcio, el potasio, el sodio y el magnesio. A continuación les dejo una tabla de los alimentos que podemos consumir de acuerdo a los minerales comentados. La energía se produce de la glucólisis, del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria. Son vías metabólicas encargadas de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para las células. ¿Cómo transformamos la energía de los alimentos? Nos adentramos a la célula y llegamos al citoplasma. Encontramos la glucosa 6 carbonos fuera de la mitocondria en el citosol. Se encuentra la glucosa 6 fosfato para convertirse en fructosa 1,6 difosfato, la cual se divide en dos moléculas. Gliceraldehído 6 fosfato, este sufre cambios en su estructura hasta formar dos moléculas de piruvato, atraviesa la membrana de la mitocondria donde NAD quita coacetilcolina, convirtiéndolo en acetilcoenzima A. Más citratos, se liberan hidrógenos y se convierte en aconitrato para empezar el ciclo de Krebs. Dos sustancias se generan a base de la vitamina D, el FAD y el NAD, los cuales son liberados y toman los hidrógenos que se producen de la degradación de piruvato, y los hidrógenos se llevan a la membrana de la mitocondria, reciben los citocromos donde FAD y NAD dejan los hidrógenos y se los llevan a la membrana mediante una coenzima, mueve los hidrógenos por oxidación y reducción a través de la membrana de la proteína interna, hasta transportarla a la ATPasa. Esta cataliza la descomposición de ATP o ADP y un ion de fosfato libre que libera la energía. Este nos genera el ATP para que llegue al músculo y se adhiera a la miosina junto con la actina y libere el calcio que salió de la troponina C, el cual ya no es funcional porque ya se utilizó en la contracción. Una proteína de ATPasa toma el calcio y lo lleva al retículo endoplasmático donde lo ingresa y solamente se absorbe el 15% del calcio. En la respiración aerobia y anaerobia, entramos a la glucólisis donde se produce en el citosol. La glucosa libera ADP más fósforo y sale un ATP y se convierte en ácido pirúvico que puede alternar a dos vías. Sin oxígeno, la fermentación se produce en el citosol y nos genera ácido láctico o etanol. Con oxígeno entra a la mitocondria y se produce el ciclo de Krebs. Y pasando al tema del sistema endocrino, encontramos las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo que regulan las actividades de un tejido. El hipotálamo marca cómo eres. Su función es producir, enviar y mandar hormonas liberadoras, el cual se divide en neuropéptido y neurotransmisor. El neuropéptido es un mensajero químico que estimula neuronas. Es pequeño y está compuesto por pocos aminoácidos. El neurotransmisor es un mensajero químico de neurona a neurona, es mayor y está compuesto por 200 aminoácidos, lo cual se le llama polipéptido. Es importante mantener la carga de glucosa y oxígeno en sangre para poder llevar a cabo los mensajes. Hay tres tipos de hormonas que se diferencian por su estructura química. Encontramos las proteínas, que son polipéptidas y peptídicas, y encontramos la adenopófisis, neurohipófisis, páncreas y paratiroides. Estas son hidrosolubles. En las esteroides, estas son liberadas a través del colesterol y estas no se almacenan. Encontramos la corteza suprarrenal, ovarios, testículos y estrógenos, y estos son liposolubles.
En la tirosina, estas son pequeñas derivadas a partir de las aminas y las encontramos en la médula suprarrenal e hipotálamo. En los mecanismos reguladores encontramos que el estímulo interior o exterior pasa al sistema nervioso central. En la liberación del neurotransmisor ingresa al hipotálamo y este libera las hormonas como la hormona del crecimiento, hormona de tiroides, hormona corticotropina, hormona gonadotropina, y empezamos en la adenohipófisis. Al ser liberadas, la adenohipófisis nos libera la hormona del crecimiento y este nos ayuda en el hígado, otros tejidos como los músculos, y nos ayuda en el incremento de la gluconeogénesis, crecimiento de huesos, tejidos corporales y órganos, el incremento de la síntesis de proteínas. En la tiroides se libera la hormona estimulante de la tiroides y este nos libera T3 y T4. Este nos ayuda a la oxidación celular del crecimiento. En la corticotropina nos libera a nivel adrenal, de la cual les vamos a hablar más adelante. Y en la gonadotropina nos libera la folículo estimulante y luteinizante. La folículo estimulante va directamente al óvulo, el ovario o el testículo. En el ovario desarrolla los folículos como el estradiol y en el testículo crecimiento de los túbulos semíferos donde nos libera los espermatozoides. El luteinizante en el ovario trabaja a nivel de ovulación liberando progesterona y en el testículo nos ayuda en el desarrollo de células intersticiales a nivel de testosterona. En el eje hipotálamo-hipófisis hablamos del hipotálamo. Su función es controlada por hormonas que producen estimulación local o neuroendocrina directa. Las células neurosecretoras ubicadas en el hipotálamo deciden si secretan hormonas liberadoras o las inhiben dependiendo de la función. En el hipotálamo encontramos las hormonas. Dentro del hipotálamo encontramos la adenohipófisis y la neurohipófisis. En la adenohipófisis segregamos hormonas estimulantes como son adrenocorticotrópica, produce aldosterona, cortisol y adrenalina. Hormona estimulante de la tiroides, produce calcitonina y tirosina, T3 y T4. Gonadotrópica, estimulante del crecimiento, produce crecimiento de huesos. Folículo estimulante, estimulante de testículos y ovarios y produce hormonas de estrógenos, progesterona, testosterona y gametos. Luteinizante, estimulante de la prolactina, produce la leche. En la neurohipófisis encontramos la vasopresina, la cual favorece la reabsorción del agua en los riñones, lo cual eleva la tensión arterial, y la oxitocina regula la contracción del útero durante el parto. En la funcionalidad de cada hormona encontramos el hipotálamo regula ciertas hormonas, la tiroides como la T3, la T4, la glándula pineal, que es la melatonina, la glándula pituitaria que se encarga de la adenohipófisis, la neurohipófisis y la hipófisis. En los tipos de comunicación encontramos la autócrina, que es una célula que se autorregula, es decir, estimula a su propia célula. En la parácrina encontramos que la producción celular afecta a las células vecinas. En la neuroendocrina encontramos que pasa por sangre con influencia a nivel a distancia. En el nervioso simpático se liberan sustancias químicas en acción a nivel local. Y en el endocrino pasa por sangre de sustancias producidas por células con influencia en otras partes del organismo. En las glándulas corporales encontramos el hipotálamo, la pituitaria, tiroides, paratiroides, el timo, adrenal, riñón, corazón, páncreas, ovario, testículo y útero. Estas son nuestras glándulas corporales que nos ayudan a la liberación de hormonas para realizar funciones en los diferentes órganos. Hablando de la glándula suprarrenal, estas son glándulas formadas por corteza y médula. Cada una tiene funciones distintas. En la corteza suprarrenal encontramos las glucocorticoides, mineralcorticoides y andrógenos. Y en la médula suprarrenal encontramos las catecolaminas como dopamina, adrenalina y noradrenalina. La glándula suprarrenal. Nos adentramos y sabemos que está compuesta por órganos pares que cubren los bordes superiores de los riñones. Aquí encontramos la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal, como ya lo mencionamos. En la médula suprarrenal encontramos las catecolaminas. Estas se encuentra la dopamina, adrenalina y noradrenalina y nos ayudan a la reacción de lucha y huida, a regular la frecuencia respiratoria y aumentar el índice metabólico.
En la corteza suprarrenal encontramos los corticosteroides y se dividen en 3 zonas. Zona glomerular encontramos los mineralcorticoides y encontramos la aldosterona. Esta nos ayuda a regular el equilibrio de sodio y potasio. En la zona fascicular encontramos los glucocorticoides y encontramos la cortisona. Esto nos ayuda en los sistemas del estrés y regula el metabolismo de la glucosa. En la zona reticular encontramos los esteroides y son todos los andrógenos. A continuación vamos a reforzar la información adentrándonos un poquito en las glándulas suprarrenales. La glándula suprarrenal está formada por corteza y esta proviene del mesodermo. Secreta corticosteroides y están reguladas por equilibrio minerales y balance de energía. Los mineralcorticoides nos ayudan en la producción de la zona glomerulosa. Su principal es la aldosterona y estimula el riñón en la excreción de potasio en orina y retención de sodio y agua. Este provoca el incremento de volumen sanguíneo y presión arterial y regula el equilibrio electrolítico en sangre. Los andrógenos, que son esteroides sexuales, complementan los esteroides sexuales de gónadas. Estos nos ayudan en los testículos y en los ovarios. Los glucocorticoides regulan el metabolismo de la glucosa y otras. Su principal es el cortisol. Estimula acetilcolina, secreta parte de la adenohipófisis. Estimula la lipólisis y la gluconeogénesis e inhibe la utilización de glucosa y ayuda a aumentar la concentración de glucosa en sangre. En la médula encontramos que proviene del ectodermo y secreta catecolaminas como la noradrenalina, que estimula la lipólisis, provoca incremento en ácidos grasos en sangre, y glucogenólisis, que provoca incremento de glucosa en sangre. Y también tenemos la adrenalina, en una proporción de noradrenalina de 20% y adrenalina en un 80% en la corteza. Las catecolaminas complementan la reacción de lucha y huida, dilata los vasos sanguíneos coronarios, incrementa el estado de alerta, el gasto de frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el índice metabólico. El hipercortisolismo, o también conocido como síndrome de Cushing, es caracterizado por la existencia de alteraciones físicas, metabólicas y psicológicas que resultan del incremento o de las altas concentraciones de glucocorticoides. Aquí vemos cuáles son algunos de los síntomas para detectar el síndrome de Cushing. Hablando de la celulitis, como nombre común lo conocemos en lipodistrofia ginecoide en su nombre clínico. Es la acumulación de tejido adiposo en determinadas zonas del cuerpo formando nódulos adiposos de grasa. Es decir, este se divide en fases. Son 4 fases, dependiendo del avance que tengamos. En la fase 1 es inicial en la ectasia circulatoria, la exudativa, después encontramos la proliferación fibrosa y la más dañina, que es la parte de cicatrizal, que es la fibrosis cicatrizal. Como el nombre los dice, nos genera cicatrices y es muy difícil de quitar. En las catecolaminas, las células cromafines son las responsables de la síntesis, almacenamiento y la secreción de catecolaminas al torrente sanguíneo. Las funciones de las catecolaminas trabajan a nivel del hígado, riñón, músculo esquelético, músculo, tejido adiposo, corazón y vasos sanguíneos. En la síntesis de catecolaminas hablamos que trabaja a nivel de hígado. La fenilalanina se convierte en tirosina a través de la fenilalanina hidroxilasa. Este quita un hidróxido y nos apoyamos del cofactor tetrahidrobiopterino, liberando un oxígeno. La tirosina viaja a través del torrente sanguíneo y se convierte en dopa mediante la tirosina hidroxilasa, liberando oxígeno. Este llega a la suprarrenal en el citosol. El dopa se convierte a dopamina mediante la enzima dopa descarboxilasa. Mediante el piridoxal P da su fosfato para liberar CO2. La dopamina viaja a la vesícula de almacenamiento para convertirse en noradrenalina, apoyados de la enzima dopamina hidroxilasa, y este apoyado de la vitamina C nos ayuda para generar la noradrenalina. La noradrenalina se convierte en adrenalina mediante la enzima feniletanolamina metiltransferasa, y esta es apoyada del ácido fólico. Paciente que no consume vitamina B6 no puede producir adrenalina.
Mediadas por la unión de receptores adrenérgicos encontramos el cuadro que aparece en pantalla y este nos ayuda en los diferentes receptores en qué se convierten y a qué nos da origen. En las catecolaminas son mediadas por la unión de receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos encontramos el tipo A1, que mediante la GQ activa la fosfolipasa C y da origen a diglicerol y trifosfato de inositol. En la A2, mediante la GI, inhibe adenilciclasa e incrementa la MPC. Y en la B1, B2 y B3, mediante la GC, activa adenilciclasa y aumenta la AMPC. En el cuadro que vemos en pantalla hablamos de los mecanismos de acción hormonal. Utilizan segundos mensajeros que dependen de la enzima de la membrana. El adenilato ciclasa AMPC llega a la hormona, se une mediante la proteína receptora provocando una disociación de proteína G. Esta interactúa con el adenilato ciclasa y la cataboliza en ATP. Y este AMPC activa la proteína sinasa y se divide en subunidad catalítica y subunidad regulada. Y la subunidad regulada se une al MPC y se disocia con la subunidad catalítica. La subunidad catalítica se activa, fosforila proteínas de la célula blanca y modifica enzimas, por ende altera el metabolismo de la célula blanca. En la enzima de membrana puede ser fosfolipasa C. Llega a la hormona, se une a los receptores alfa-adrenérgicos por medio de la proteína G, se activa la fosfolipasa C, cataliza el DAC y va al retículo endoplasmático, abre canales de calcio que aumentan en citoplasma, se une a la calmodulina y activa la proteína sinasa. Este también modifica la enzima y por ende altera el metabolismo de la célula blanca. Y por último, en la tirosina sinasa llega la insulina, se une al receptor, contiene sitios de unión para insulina, estimula la subunidad beta que autofosforile, activa la tirosina sinasa que se pone en grupos fosfato al aminoácido tirosina, fosforila moléculas emisoras de señales, las cuales causan la inserción de proteínas en membranas y finalmente también modifican las enzimas, por ende altera el metabolismo de la célula blanca. Vías de la síntesis de hormonas esteroideas en la corteza suprarrenal. Esta se divide en tres zonas, que es la glomerulosa, y aquí hablamos de que a partir del colesterol se genera la pregnenolona. Este nos genera progesterona, así como el corticosterona, y nos libera la aldosterona a nivel de mineralcorticoides. En la zona fasciculada encontramos también a nivel de colesterol la pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, 17-hidroxiprogesterona y nos libera la corticoesterona y el cortisol. Y este trabaja a nivel de corticoides. En la zona reticular hablamos de hidroepiandrosterona, este nos libera androstenediona y otros andrógenos, de los cuales está el andrógeno de la testosterona y el estrógeno del estradiol en la mujer, generando esteroides sexuales. En el eje hipotálamo-hipófisis gonadal hablamos de el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotropinas. Este estimula a la adenohipófisis para producir dos gonadotropinas, la folículo estimulante y la luteinizante, que son las hormonas que nos van a ayudar en los ovarios y en los testículos. Hablamos de la periodización alimentaria. En la periodización alimentaria se divide en tres rangos. Diagnóstico. El diagnóstico nos habla de todo lo que nosotros vamos a hacer para buscar el diagnóstico que queremos en el paciente, tal como recordatorio 24 horas, volumen de oxígeno máximo, algún test genético, algún test emocional, el test Queen College, el Copper, el IMC, el índice cintura-cadera, entre otros. Después nos vamos a la disponibilidad, es decir, qué tanto tiempo le vamos a dar al paciente para que cumpla sus metas. La disponibilidad en la que nosotros vamos a estar trabajando con el paciente y las metas si son a corto, mediano o a largo plazo. En el plan de intervención, si puede o no puede cumplir sus metas. Aquí vamos a trabajar del número de comidas que se van a hacer, el tipo de comidas, tipo de entrenamientos, el tipo de hidratación, así como las ayudas ergogénicas que pudiéramos realizar para poder apoyar al paciente. ABC de la nutrición.
En el A, B, C y D de la nutrición hablamos de la parte de antropometría, bioquímicos, clínicos y dietético. En los antropométricos vemos la parte de mediciones, circunferencias, pliegues del paciente para ver los avances y darle continuidad. En los bioquímicos vemos la parte química, como el nombre lo dice, sobre colesterol, triglicéridos, alguna proteína en orina, y eso se lo podemos mandar a hacer mediante un laboratorio. En los clínicos hablamos acerca de los datos clínicos que vemos en el paciente, como el nombre lo dice, es si se le cae el cabello, si tiene pérdida de peso, si a lo mejor trae piel reseca, todas esas partes clínicas que nosotros podemos observar, signos o síntomas, también entran ahí. Y en la parte dietética es el plan de alimentación que le vamos a otorgar al paciente para poder trabajar con todos los resultados del diagnóstico. Y ahora vamos a hablar acerca de los sistemas energéticos. Sistemas energéticos. Considerando que para la práctica de deportes en general siempre se aplica una determinada energía aplicada al ser humano, tiene su base en los sistemas energéticos. La importancia de cada uno de los componentes altamente energéticos dependen del ATP, es decir, la energía. Este se divide en 3 rangos: anaeróbico láctico, anaeróbico láctico y aeróbico. En el anaeróbico láctico lo distingue que es una densidad de 4 a 5 minutos y trabajamos fuerza y velocidad. En el anaeróbico láctico no utilizamos oxígeno y trabajamos de 2 a 4 minutos con ejercicios de fuerza y velocidad. Aquí podemos trabajar ejercicios dependiendo de lo que queramos lograr. Y en el aeróbico generamos de 30 a 120 segundos y son ejercicios de resistencia. En las fuentes de ATP, la energía se define como la capacidad para producir el trabajo. Encontramos 2 vías: la vía anaeróbica, que es el sistema no oxidativo y no utilizamos oxígeno. Aquí el sistema de ATP utiliza fosfágeno. Y la glucólisis anaeróbica, sistema ácido láctico. Es cuando nos produce un dolor ciertos ejercicios. La aeróbica es el sistema oxidativo y utilizamos glucólisis aeróbica, el ciclo de Krebs y los sistemas de transporte eléctrico. En el ciclo circadiano hablamos acerca de los horarios para poder realizar o tener un efecto mejor en nuestro metabolismo. Ustedes sabían que a las 2 de la mañana es la máxima relajación del cuerpo y el sueño profundo. También a las 4:30 de la mañana es donde tenemos la mínima temperatura del cuerpo. La mejor hora para hacer ejercicio sería 8:30 a 9 de la mañana. Aumenta la secreción de testosterona, que es un buen momento para hacer ejercicio, y el estado máximo de alerta es a las 10 de la mañana, cuando ya estamos totalmente despiertos. A las 2 de la tarde hay máxima coordinación, es decir, ya no nos sentimos tan torpes a lo mejor en hacer algunos movimientos o en reaccionar. El menor tiempo de reacción es a las 3:30, después de la comida, que a veces le llamamos el mal del puerco. Bueno, es el menor tiempo de reacción, donde nos sentimos un poquito más lentos. El mejor funcionamiento cardiovascular y elasticidad, que también nos ayudaría para hacer algún tipo de actividad física, sería a las 5 de la tarde. A las 6, 7 de la tarde tenemos la mayor tensión arterial, y la máxima temperatura la generamos a las 7 de la tarde. También el inicio de la secreción de la melatonina inicia desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, por lo cual es importante tomar algo de sol por las primeras horas de la mañana por 10 minutos a 20 minutos. Y la detención de movimientos intestinales termina a las 10 de la noche. Por eso nos dicen: no coma esta noche, no cenes tan tarde. Entonces lo ideal es cenar lo más temprano posible. En el somatotipo, Sheldon propuso clasificar el físico al cuerpo humano de acuerdo con la contribución relativa de 3 elementos fundamentales, que son las capas germinales, es decir, el desarrollo embrionario; el mesodermo, que nos incluye músculos, corazón, vasos sanguíneos; el ectodermo, que nos incluye toda la piel y el sistema nervioso; en tipos de cuerpo. Hablando de ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. En el ectomorfo encontramos una complexión delgada, estructura muy fina, no gana peso con facilidad. Son personas que a lo mejor comen mucho y no ganan tanto peso. Tienen un metabolismo muy rápido, de pecho plano, hombros pequeños. El tipo de entrenamiento más recomendado son de breves y de alta intensidad, es decir, poco tiempo pero de alta intensidad. Deben enfocar su trabajo en los grandes grupos musculares para generar masa muscular y comer antes de dormir, esto para evitar la pérdida de músculo.
el catabolismo. En los mesomorfos son una complexión atlética, cuerpo duro con músculos definidos, es decir, es fuerte, pero de forma natural. Es muy fácil que gane masa muscular, pero también engorda con gran facilidad, es decir, si me cuido bien puedo generar masa muscular y mantener niveles de grasa estables, pero también si me descuido rapidísimo subimos de peso. Hombros anchos, el tipo de entrenamiento recomendado para esto sería una rutina de cardio con pesas variadas, controlar un poco la alimentación en cuanto a calorías, comer varias veces al día cuidando la calidad de los alimentos para jugar un poquito con tanto en la masa muscular con la grasa. En el endomorfo es una complexión blanda y redonda, suele ser pues muy tímido, gana músculo fácilmente, pero también engorda muy fácilmente y le cuesta mucho perder grasa. Personas que a lo mejor constantemente están en un plan de alimentación, su metabolismo es lento y sus hombros son anchos. El tipo de entrenamiento recomendado para este tipo de cuerpo es rutinas de cardio preferentemente, con pesas enfocadas solamente a tonificar y controlar el consumo de calorías y una cena ligera. Es decir, en todos necesitamos cenar, pero que sea a lo mejor en este caso una cena ligera. Hablando del porcentaje de grasa, nos genera conflicto a la hora de tener un paciente donde el paciente siempre llega con la idea de bajar de peso, ¿sí? Entonces, la idea de que yo quiera bajar es porque quiero bajar grasa, ¿sí? Entonces, el peso se deriva de masa muscular, de grasa, de agua, de huesos, peso residual, es decir, todo lo que pesan nuestros órganos, y comúnmente los pacientes llegan queriendo bajar de peso. Lo ideal que busquemos es que el porcentaje de grasa se mantenga dentro de los porcentajes recomendados. Es decir, que cada vez que yo vaya a consulta, lo que esté bajando, si yo quiero bajar de peso, es que sea de porcentaje de grasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona puede subir masa muscular y bajar grasa, y entonces quizás nuestro peso se mantiene. Pero si yo, por ejemplo, no bajo peso, no bajo grasa, subo grasa, pero bajo masa muscular, entonces mi peso se mantiene igual o quizás sube por el incremento de grasa, entonces es un jugar con mi peso. Entonces lo ideal siempre va a ser mantener mi porcentaje de grasa en un nivel adecuado. En hombres se recomienda que sea máximo en 20% de acuerdo a los 18 a 39 años de edad y en adelante de los 40 años a partir de 22%. En mujeres se recomienda como máximo 33% hasta los 39 años y arriba de los 40 años mantener 34% de grasa. Es común que la mujer tenga un poco más de porcentaje de grasa, puesto que la mujer genera hormonas y esto nos genera grasa. Y en hombres generamos más masa muscular y el músculo nos ayuda a bajar la grasa. Entonces es más común que el hombre baje más rápido de grasa que la mujer. Índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos habla acerca de la relación entre mi peso y mi estatura. La fórmula aparece en pantalla, es peso entre la estatura al cuadrado, nos indica el valor de nuestra estructura. Es decir, si a lo mejor una persona tiene un 18.5 a un 24.9, estamos dentro del peso normal. Abajo del 18.5 estamos en bajo peso. Arriba del 25 entramos en sobrepeso, arriba de 30 entramos en obesidad. De ahí se desglosa obesidad tipo 1 de 30 a 34.9, obesidad tipo 2 de 35 a 39.9 y de 40 en adelante es obesidad mórbida, es decir, ya tenemos un mayor riesgo de morbilidad, puesto que el porcentaje de grasa está por arriba de los recomendados. Y finalmente en el índice de cintura-cadera hablamos de la relación que tenemos, como el nombre lo dice, la cintura con la cadera. Tomamos medidas de la cintura, de la cadera, nos da una interpretación. En mujeres es de 0.71 a 0.84 el normal y en hombres 0.78 a 0.94. Los valores mayores a estos indicados nos mencionan el síndrome androide, es decir, un cuerpo de manzana. Y en el menor, un valor menor, por ejemplo, es un síndrome ginecoide, que es el cuerpo de pera, es decir, probablemente se me almacena más grasa en las caderas o probablemente se me almacena más grasa a nivel abdominal. Bueno, pues para terminar el tema, solamente quiero platicarles acerca de la nutrición genética. Esta rama de la nutrición nos ayuda mucho para enlazar todos los factores ambientales, cómo interactúan las células, los genes con la alimentación. Es decir, cómo yo puedo cambiar
o modificar mis genes a partir de la alimentación, o en viceversa, cómo puedo mejorar mis genes a partir de la alimentación, cómo puedo hacer que se trabajen a manera de mejorar mi salud y evitar caer en alguna enfermedad. Entonces, lo interesante de esto es que pues, todo lo que comemos son alimentos que están con sustancias activas, biológicamente activas, interactúan en algo de nuestro interior, y pues conociendo nuestro metabolismo o partiendo a partir de la célula de los genes, podemos trabajar para dar un mejor resultado en nuestros pacientes. Mi nombre es Carol Casas, espero que haya sido de su agrado este video, y si tienen alguna duda, quedo a sus órdenes para resolverlas con gusto, y nos vemos en la siguiente cápsula. Bye. I will forever and always put you before me till the end.